Buenas tardes. Sean bienvenidos al Museo del Canal. Hoy nos encontramos aquí para conversar y presentar los resultados de un estudio realizado sobre el aprendizaje de la historia del Canal de Panamá, titulado Estudio descriptivo sobre lo que se aprende y cómo se aprende la materia de historia con un enfoque en la historia del Canal de Panamá. Y aprovechamos y le extendemos nuestra bienvenida y saludos cordial al viceministro académico del Ministerio de Educación, Ariel Rodríguez Gil, también al señor Ricardo Alonso Vaz Wilkie, y un saludo a Senacid, también que nos ha apoyado en este proyecto, especialmente a la directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y Tecnología, la doctora María Heller, y la señora Gloria García, Proyectos Especiales. El Museo del Canal es una institución sin fines de lucro al servicio de la sociedad que rescata y promueve la memoria histórica de Panamá y su canal, y somos una plataforma para el arte y para estos espacios de conversación. También creamos experiencias memorables que exaltan el patrimonio de Panamá, fomentan la diversidad y la sostenibilidad. También incentivamos el aprendizaje, la investigación, el disfrute, la reflexión y el enriquecimiento cultural. Y este proyecto es financiado por Senacid con el apoyo del Centro de Investigación Educativa de Panamá. Ahora tengo el agrado de presentar a nuestras panelistas, a la licenciada Margie Muñoz, gerente de relacionamiento con la comunidad del Museo del Canal, la magíster Nayasha Warren, la doctora Guillermina de Gracia, la doctora Nadia de León y la doctora Caixa Corinaldi, que son las que nos van a acompañar el día de hoy. Y vamos a poder hablar un poco de cada una de ellas. Margie Muñoz cuenta con 20 años de experiencia en el área de educación museística y actualmente ejerce el cargo de gerente de relaciones en la comunidad del Museo del Canal. Internacionalmente se destaca por ser la presidenta de la Junta Directiva del Consejo Internacional de los Museos, capítulo Panamá, además de ser corresponsal de Panamá para el Comité de Educación y Acción Cultural de América Latina y el Caribe de ICOM. Ha escrito artículos para el ICOM sobre el Museo del Canal y en el año 2022 representó a Panamá la 26ª Conferencia General del ICOM en Praga. Por otro lado, tenemos a Nayasha Warren, es investigadora educativa para el Museo del Canal Interoceánico de Panamá y también es investigadora adjunta ad honorem para el Centro de Investigación Educativa de Panamá. Está interesada en prácticas educativas innovadoras e inclusivas en museos, el aula y entorno de aprendizaje en línea. Su investigación actual se enfoca en las prácticas relacionadas al aprendizaje en la historia de Panamá en escuelas oficiales, con énfasis en particular en la historia del Canal de Panamá. También es miembro de la Sociedad de Amigos del Museo Afrontillano de Panamá y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Museos del Caribe. Y tenemos a la doctora Guillermina de Gracia. Ha sido subdirectora de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura de Panamá, profesora invitada en la Universidad de Panamá, Universidad de los Andes, Colombia y Universidad de Barcelona. Ha sido consultora en museografía y educación para el Patronato de Panamá Viejo y ha sido consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, CAF, Banco de Desarrollo para América Latina y para el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Y tenemos también a la doctora Nadia de León, es reconocida investigadora educativa y sociocultural con publicaciones y distinciones a nivel internacional, miembro del Global Young Academy y el Sistema Nacional de Investigación de Panamá e investigadora asociada de Indicasat, Universidad del Istmo y Universidad Santa María la Antigua. Actualmente es directora y cofundadora del Centro de Investigación Educativa de Panamá y una emprendedora destacada como presidenta de Praxia Educational Consultants. Ha sido asesora, consultora y miembro de juntas directivas para el Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá. Y por último, pero no menos importante, la doctora Caixa Corinaldi, que es profesora de Historia en Emerson College y la autora del libro Panama in Black, Afro-Caribbean War Making. Y en sus trabajos de investigación, la doctora se ha enfocado en historias de imperialismo, migración, feminismo y activismo afrodiaspórico. Y sus proyectos de investigación han recibido el apoyo de la Fundación Mellon, el Instituto de Ciudadanos y Académicos y el Centro de Investigaciones
para Estudios Africanos y Afroamericanos de Harvard University. Así que sin más preámbulos, los invito a que participen y disfruten de esta actividad. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas al Museo del Canal. Vamos a dar inicio nosotros con el estudio descriptivo, qué se aprende y cómo se aprende la historia del Canal de Panamá. Bueno, algunos problemitas técnicos, vamos a ir viendo que me pasen la diapositiva y vamos a empezar entonces con el resumen de este estudio. El estudio descriptivo detalla qué y cómo se aprende y por consiguiente qué y cómo se enseña en la materia de historia de Panamá, con un énfasis en la historia del Canal de Panamá. El estudio se realizó con docentes y estudiantes de una muestra aleatoria de las escuelas oficiales del país en los niveles de premedia y media. Abarcó las regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Oeste, Colón, Coclé y Veraguas. Pasamos a la siguiente, por favor. Nuestros objetivos general del proyecto inicia con la descripción de qué y cómo se aprende la materia de historia con un enfoque en la historia del Canal de Panamá, en las escuelas oficiales de Panamá Centro, Panamá Oeste, Colón, Coclé y Veraguas, para hacer recomendaciones sobre las estrategias e iniciativas educativas. Dentro de los objetivos específicos están divididos en dos etapas. En la primera etapa tenemos el 1 y el 2, que fue describir lo que se enseña sobre la historia del Canal de Panamá a través de una encuesta a docentes, y luego analizar el currículum y textos de historia de Panamá para entender lo que se enseña sobre la historia del Canal de Panamá. En nuestra segunda etapa se hizo describir cómo se aprende la historia de Panamá o la historia del Canal de Panamá, y en lo que es el nivel de premedia y media a través de entrevistas a un subgrupo de docentes y observaciones de aula que se hicieron en el área. También se realizaron lo que fue describir las percepciones de los estudiantes sobre lo que han aprendido sobre la historia del Canal de Panamá a través de las encuestas a estudiantes. Se describió las percepciones de un subgrupo de estudiantes de estos docentes entrevistados sobre cómo se aprende sobre la historia del Canal de Panamá a través de los grupos focales, y se analizó los datos recolectados y se revisaron las publicaciones sobre los programas escolares de museos. Esto se incluyó en etapa 2. ¿Quiénes participaron de este estudio descriptivo? Estuvo liderado por Nayasha Warren, nos acompañó la doctora Caixa Corignaldi, la doctora Nadia de León, la doctora Guillermina de Gracia y su servidora Margie Muñoz. Tuvimos la participación también de nuestra asistente de proyecto, la licenciada María Alejandra Shirley, quien agradecemos todo el apoyo que nos brindó en todo este proyecto. Así como también queremos agradecer a estas personas que estuvieron participando de este estudio, a los docentes que estuvieron en la parte de la revisión de los instrumentos para la recolección de datos, al profesor Abel Campos, Xiomara Miller, Dumas Mayer y Xiomara Martínez. A nuestros encuestadores que estuvieron en estas etapas del estudio, a Liz González, a Divabet Álvarez, Anthony Miranda, Emily Pérez, Yazuli Ramos y Anabelis González. A nuestras facilitadoras que estuvieron en la parte de los grupos focales, a Jocelyn González, Guillermina de Gracia y Alina Torrero. A nuestros entrevistadores de aula, Nayasha Warren y Barlenis Lima. Así como también para este estudio recibimos un apoyo adicional de las provincias de Coclé, Colón y Veraguas. Del Centro Interactivo del Canal de Panamá en Santiago de Veraguas nos apoyó el gerente del centro, Alex Valderrama, y la
guía de sitio Angiluz González. Por parte de la provincia de Colón tuvimos del supervisor de Ciencias Sociales, el profesor Eduardo González, y por la provincia de Colón, el supervisor de Ciencias Sociales, el profesor César Quijano, a quien agradecemos el apoyo que nos han brindado para este estudio descriptivo. Y también queremos agradecer en esta primera parte de introducción de nuestro proyecto, un apoyo y respaldo que nos dieron los conductores también, porque muchas de estas escuelas estaban ubicadas en área de difícil acceso, y tuvimos apoyo por parte de la Regional de Coclé, que nos apoyaron con sus conductores, y un apoyo especial por un conductor de la Junta Comunal de Panamá Este, que aunque no estaba incluido dentro de nuestro programa, tenía una relación muy cercana a uno de los colegios que estuvo participando de este estudio descriptivo. Así que con ustedes presento ahora a la doctora Nadia de León, que va a continuar entonces con el estudio. Gracias. Yo tuve el gusto de asesorar y apoyarlos un poco en el estudio con la parte metodológica, así que les voy a contar un poquito de cómo se diseñó el estudio para que después puedan escuchar lo interesante que son los resultados. Pero entender la metodología ayuda a entender los resultados, ¿no? Entonces, les cuento un poco de eso, de cómo está diseñado el estudio. ¿Me salté una? No. Esto describe un poco el orden en el que se hizo el estudio. Se hizo en dos partes. Hay múltiples cosas sucediendo. Empieza con un análisis del currículum y de los libros con los que se enseña. Hay una encuesta que se hace a los docentes por teléfono. Luego hay una buena pausa el año pasado donde no estuvieron en clases los estudiantes y los docentes. Había otro enfoque en ese momento. Y después se reinician con las entrevistas a los docentes, se hacen observaciones de aulas, se vuelven a hacer encuestas y grupos focales, esta vez con los estudiantes, y después se hace una revisión de programas en otros museos para hacer una comparación. Entonces, esto es a lo largo del tiempo, pero esta no es la mejor manera de entender por qué se hicieron todas estas cosas. Primero, quizás es importante saber en dónde se hicieron el estudio y por qué. El estudio tenía el objetivo de entender, como vieron en los objetivos al principio, ¿no? Un poco cómo se enseña, qué se aprende en las escuelas y cómo se enseñan en ese proceso sobre la historia del Canal de Panamá, ¿no? Entonces, hay escuelas en las áreas, digamos, más cercanas al Canal de Panamá, los que decimos panamaces, ¿no? Panamá Este, Oeste, Norte y Colón, y hay escuelas que están un poco más alejadas, ¿no? Vamos hacia Coclé, vamos hasta Veraguas, con la intención un poco de conocer cómo es esa enseñanza sobre el tema del Canal de Panamá, y también, por supuesto, como el estudio es desde el museo, cómo es ese uso y esa relación de la escuela con un recurso tan importante para la enseñanza de la historia del canal como puede ser el museo, ¿no? Cómo es esa relación de la escuela con el museo, de escuelas que están relativamente cerca geográficamente del museo y de escuelas que no están tan cerca del museo o del mismo canal, como pueden ser las de Veraguas. Entonces, hay escuelas en diferentes espacios geográficos que se incluyen en el estudio. Y el método que estamos usando está un poco mejor ilustrado en esta gráfica. Estamos haciendo un estudio que llamamos un estudio de método mixto. Primero, porque utilizamos diferentes tipos de información. Usamos lo que llamamos métodos cuantitativos y cualitativos. Queremos recolectar información cuantitativa, que son números, cantidades, información que se levanta bastante rápido y se levanta fácilmente, por lo general con una encuesta, en la que se puede alcanzar a un número bastante grande de personas y se levanta rápidamente. Por ejemplo, con una llamada telefónica, te hago un par de preguntas y en 10 minutos me respondiste la información y levanté bastante información.
pero información un poco superficial, digamos, ¿no? Te puedo hacer una pregunta corta y tú me la respondes rapidito. Y también preguntas cualitativas, que son como más profundas, donde quiero poder entender cosas que toman una conversación más larga, ¿no? Ese tipo de información cualitativa la hacemos con entrevistas, cuando es como de 1 a 1 o de 1 a 2, y con lo que llamamos focus groups, cuando son grupos, yo con 5 o 10 personas a veces. Ese tipo de información nos da información como más profunda, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de información junta, por eso es un método mixto. Pero además este es un tipo de estudio mixto especial, porque está hecho como en pasos, ¿sí? Hay un primer paso que nos ayuda a levantar un tipo de información, que la primera era qué aprenden en historia. Lo primero que queríamos saber era qué es lo que se está enseñando. Y para responder esa primera pregunta se utilizan 2 fuentes de información. Primero son unas encuestas que se le hacen preguntas a los docentes por teléfono sobre qué están enseñando cuando enseñan historia y historia del canal sobre todo, y la otra era analizar el currículum y analizar los libros de historia que se estaban enseñando. Y después que se analizan esos resultados, en el círculo hay un primer paso de análisis, después se toman los resultados de esa primera fase y se usan para diseñar la segunda fase. Entonces esto es un poquito fuera de lo normal porque la segunda fase no está clara hasta que se termine la primera. Se usan los resultados de la primera fase para diseñar la segunda. Entonces después que sabemos con un poco más de claridad qué se enseña, entonces queremos profundizar. Los resultados de la primera fase te ayudan a profundizar en la segunda. Bueno, ¿y cómo es que enseñan eso? Ahora, para responder preguntas de cómo, por lo general necesitamos otro tipo de manera de levantar información. Las preguntas cómo son preguntas abiertas, ¿no? Entonces, ahí es que se usa otro tipo de análisis de datos, ahí se van a hacer las entrevistas y los grupos focales, y una manera de recolectar información para educación que es muy importante y muy costosa. Se hace poco porque requiere tiempo y requiere moverse, ¿no? Hay que ir a las escuelas para hacer observación en aula, que es una manera de investigar muy valiosa para hacer entrevistas en personas y grupos focales en personas también, pero los grupos focales y las entrevistas a veces se hacen virtual. No se logra la misma calidad de conexión, pero a veces se hace virtual. Las observaciones de aula hay que ir a hacerlas en las aulas. Para observar lo que sucede en las aulas hay que ir. Entonces, recorrer el país para ir a hacer observaciones de aula es logísticamente complicado, como vieron los agradecimientos a los conductores, y costoso en tiempo, por ende. Pero es una manera de hacer investigación muy rica, que realmente nos da a los que no estamos, los investigadores que no estamos en las aulas todo el tiempo, una manera de conocer lo que sucede en campo, mucho más rica. Así que en esa última fase se colecta información de cómo se enseña en las escuelas y el último círculo ya es una interpretación que toma todo junto y trata de hacer un análisis final. Entonces, aquí hay una información sobre limitantes, todos los estudios tienen limitantes, más allá de los que ya había desde el diseño, como por ejemplo que esto no es a nivel nacional, es solamente en las áreas donde se hicieron, pues obviamente también tuvimos el tema de la huelga nacional que ocurrió en el medio, que no todos los docentes deciden participar, o sea que no en las escuelas donde vamos tampoco es una muestra perfecta, no todos logran participar, ni en las encuestas, ni en las entrevistas, ni todos los estudiantes participan de la muestra, pero es bastante representativo. Esta es la muestra que al final se logra. Se busca que sea representativo, entonces se empieza con una lista completa de las escuelas en las regiones donde se está trabajando y se escoge aleatoriamente. Así que se busca que no sea a la escuela donde yo conozco, porque ya iba viendo un sesgo, ¿no? Entonces se escoge aleatoriamente una muestra de las escuelas. Primero para las encuestas
se escoge una muestra más grande porque encuestas es más fácil de hacer. Entonces ahí se busca un 5% de las escuelas de toda la región y ahí se trata de hacer una encuesta a un 5% aleatorio. Para ir a visitar hay que hacer una muestra más chiquita porque es más difícil llegar y entonces ahí se escoge un 1%. Y esas son las que se trata de llegar. De todas maneras, de esas que escogemos, tampoco llegamos al 100% de las que escogemos, nunca, porque siempre hay alguna donde llovía ese día y era imposible llegar, o alguna que el director nos dice realmente no se puede, o el docente no se puede, ¿no? Consideramos que la muestra funciona si logramos el 75% de lo que buscábamos. Y como ven abajo, se logró el 75% o más de lo que habíamos escogido aleatoriamente. Así que fue un éxito, pero créanme que tomó bastante trabajo llegar hasta ahí. Así que estos son los datos demográficos, además de lo que resultó dentro de la muestra en cuanto a la representatividad de los diferentes grupos étnicos, de experiencia laboral de los docentes, de su experiencia de formación y de la manera en que ellos tienen su labor dividida, ¿no? A cuántos grupos enseñan, cuántas veces por semana enseñan, cuánto dura la clase en la que enseñan. Esto es un poco datos descriptivos, ¿no? De cómo termina siendo la muestra que levantamos. Y creo que ya con esto, aquí tenemos incluso diferentes tipos de escuelas, ¿no? Dentro de la muestra, como era de esperarse, hay escuelas multigrado y escuelas unigrado. Esto no es algo por lo que estratificamos, es decir, no escogimos a propósito que en la muestra hubiera ambos tipos de escuelas o que hubiera un porcentaje X de cada uno, pero como ven, termina siendo así. En la muestra hay ambos, hay urbano y hay rural, hay multigrado y hay unigrado, y también hay docentes que dicen que tuvieron capacitación y que no tuvieron capacitación específica en historia antes, que enseñan una cátedra o no aparte de historia, y esta es información sobre los estudiantes también, la edad y su grupo étnico. Estábamos viendo específicamente sobre todo grupos, minorías dentro de la población estudiantil que participó del estudio. Estas son las escuelas en las que participaron, la cantidad de estudiantes y los programas comparativos en la región de los que se hizo un análisis comparativo, además de lo que se hizo en Panamá para el análisis final. Las visitas en carro y en lancha casi siempre suele terminar siendo así. En todas las regiones tenemos escuelas a las que hay que llegar en lancha al final. Y las diferentes escuelas que se visitaron. Y ahora le paso la palabra a Guillermina, doctora. He estado millones, bueno, no millones, pero varias veces en este podio y siempre me siento como en como una empanada con este foco acá arriba. Entonces tengo que cambiar de lentes porque ya tengo una edad. Así que buenas tardes a todos y a todas. Cuando entré me encontré a mi profesora Maribel, no pensaba encontrármela aquí, mi profesora Maribel de Mariano Prados, cuando estudiaba en el Mariano Prados. Profesora Maribel, acabo de dar su cédula. Pero es muy bueno encontrarse a tus profesores. Agradezco la presencia a todas las personas protocolares, María Heller, a la persona del Meduca. Si hay algo que no me caracteriza es el protocolo. Pero gracias por estar esta tarde. A mí me ha tocado la dolosa tarea de hablar en poco tiempo, después de todo lo que explicó Nadia, de esa metodología, resumírselo para ustedes. Este es un estudio
que los deja con ganas de leer más. Así que cuando ustedes lo tengan en sus manos, yo espero que puedan aprender y que nosotros también podamos aprender, porque lo primero, como dice mi suegra, es de bien nacido ser agradecido, y quiero agradecer al equipo, al Museo del Canal, por darme la oportunidad de participar en un proyecto tan importante y tan interesante como este. Entonces me toca resumir qué se aprende. Parte del proyecto de mi labor fue revisar la bibliografía, que fue muy interesante, bajo la supervisión de Nayasha, a quien agradezco también, y de los grupos focales con la que trabajamos conjuntamente. Voy a permitirme leer para poder resumir, si no, a mí es como que me echaran un cuadra y hablo, cuadruplico. Entonces, ¿qué se aprende en la historia? Lo primero que buscamos en los grupos focales eran cuatro cosas importantes. Era tener el concepto de historia, el concepto de museos, pero también saber cómo realizan sus tareas. Y varios de los aportes que vimos fueron muy interesantes. Primero, todos los estudiantes tienen un concepto de historia. O sea, cuando uno le pregunta qué es la historia y tiene que ver algo con el pasado, ahí pusimos algunas voces más frecuentes, otras voces, como estudiamos, donde se da historia duro, que es el sexto grado, y el 11, que antes era quinto año, pero ahora séptimo, sí. Vimos eso, el comienzo empieza a desarrollarse desde premedia, y en general es una materia que los estudiantes consideran interesante. Preguntamos sobre si era aburrida y no es aburrida, la historia es interesante. No me lo pregunten a mí porque yo voy a decir que la historia no es aburrida, así que eso tiene que ver probablemente con mi profesora Maribel. Más de la mitad de los docentes explican a sus estudiantes cuáles son los objetivos al inicio de clase. Son una comprensión profunda de hechos históricos. Obviamente la historia en Panamá se estudia en 4 etapas: prehispánica, colonial, departamental y republicana, ¿no? Eso también hace ver que las clases que observamos, porque lo que ustedes van a ver en el que aprende ahorita, o lo que voy a tratar de resumir en estos 5 minutos en el que aprende, tiene que ver con toda la metodología que explicó Nadia, compleja. O sea, usamos todos los referentes para procesar toda esta información y entender de alguna forma qué aprende. Entonces vimos que los profesores en esas observaciones de aula explican los objetivos. Sin embargo, las clases observadas no vimos algo sobre estrategias de pensamiento o razonamiento histórico, que en el proyecto explicamos qué es lo que quiere entenderse como razonamiento histórico. Pero en cuanto a la historia del canal, en cuanto a los temas de qué se aprende, no logramos obtener información ni en las entrevistas ni tampoco en los grupos focales. 3 de los docentes reportaron que el tema que más le llamó la atención sobre el aporte del funcionamiento fueron los hallazgos arqueológicos que se dieron durante la ampliación del canal. Es probable porque está muy reciente el tema, así que probablemente tiene que ver con cómo se ha manejado esa información en los medios y que está fresquita, pues. Ahora bien, en los temas relacionados a la historia del canal, ¿qué lograron abarcar los docentes de premedia? La separación de Colombia, un 68%. Ahí en esa gráfica podemos ver alguna información. La economía del Istmo en la época departamental, un 47%. La vida republicana, la situación sociopolítica del Istmo de Panamá a finales del siglo XIX, un 40%. Y en cuanto a los estudiantes, solo entre un 10 y un 25% afirmaron a entender acerca de los temas que se cubre sobre el canal. Más del 50% de los docentes reportó que profundizó en temas relacionados a la separación de Colombia. Eso tiene que ver con finales de la época departamental, que justo coincide también con toda la parte de los inicios de la historia del canal. Hay que ver también con todo lo de los tratados, eso se nos enseña muchísimo, yo me sé los nombres de muchísimos tratados, y la lucha de la soberanía en el 64. La dictadura militar, ese tema también el museo lo está abordando de una forma muy interesante, la invasión de los Estados Unidos a Panamá. A diferencia de lo reportado por los estudiantes de premedia, un rango amplio de alumnos de media, entre el 9 y el 65%, afirmaron entender mucho dependiendo del tema del canal dependiendo del tema sobre lo cual se cubre acerca de la historia del canal. Para finalizar, se planteó la búsqueda de aquellos temas que no se cubrían tanto en la currícula de la historia, sobre la historia del canal, y en los que los docentes no logran profundizar, por muchas problemáticas. Puede ser el tiempo, puede ser las horas,
puede ser la huelga del año pasado, muchísimas problemáticas. En la primera etapa de estudios se identificaron algunos libros. Nosotros investigamos casi todos los libros que los docentes utilizan para enseñar la historia del canal, y estos son los temas que no se incluyen: temas sobre afrodescendientes, temas sobre pueblos originarios, la arquitectura del canal, medio ambiente y el canal, la construcción y operación del canal, grupos inmigrantes, el internacionalismo, el futuro transísmico, la internacionalidad, el mundo sociopolítico de la zona del canal. Claro, son un montón de temas para 9 meses, así que tarea dura. El siguiente sería Nayacha. Muchísimas gracias por su tiempo. Una empanada. Ok, muchas gracias, Guillermina, y nuevamente gracias a todos por acompañarnos. Quiero mencionar algo de lo que habló Guillermina antes de entrar acá a esta siguiente parte interesante. Este estudio vino después de un estudio piloto pequeñito que hicimos antes, y ese dato que reportó Guillermina, que un rango muy pequeño de estudiantes de premedia entendían mucho sobre los temas que mencionamos. Sin embargo, un rango mucho más amplio de estudiantes de media reportaron que entendían mucho. Y eso, interesantemente, coincide con nosotros en el piloto. Pudimos ver las calificaciones en el nivel de premedia y en el nivel de media, 11º y 7º específicamente, y se ve la diferencia en los puntajes. Los chicos sacan notas mucho más bajas en 7º que cuando van de vuelta a 11º, y nuevamente eso podría ser por muchas razones. Y bueno, vayamos ahora a la siguiente parte. Ok. Así que yo voy a hablarles un poco sobre cómo se aprende. Cuando hablamos de cómo se aprende, obviamente muy relacionado a cómo se enseña. Entonces, en la encuesta, donde conseguimos esos datos puntuales, superficiales, les preguntamos, les dimos una lista de todas las actividades que salen en el pensum del currículo y dijimos, ok, ¿cuáles de estos son los que hacen, ¿no? Y de actividades así puntuales de una lista, las que más salen son charlas, lecturas, investigaciones, mapas conceptuales y murales. Todas las demás que ven ahí son mucho menos del 50%. Debo recalcar, soy docente también y conozco cómo van las cosas. Dependiendo de cómo se realizan estas actividades, uno profundiza más o menos, ¿verdad? Así que ahí lo que estamos viendo son actividades que podrían promover mucha memorización o no, dependiendo de cómo se enseña. Ajá. Ahora, cuando hacemos entrevistas, como dijo Nadia, para profundizar un poco más, y también las observaciones de aula, de la cual hablaremos más tarde, lo que nos guiamos por un marco de referencia en este caso, que nos habla sobre este concepto de razonamiento histórico. Y para resumir muy brevemente, ¿okay? Nos fijamos en unas autoras, Van Boxtel y Von Drie específicamente. Hay varias personas que trabajan el tema de didáctica de la historia y cómo se enseña. Van Drie y Van Boxtel, ellos usan el concepto de razonamiento histórico para de veras enfatizar el cómo se enseña y no tanto el qué temas y esto. Ellos quieren entrar y profundizar y han dividido el trabajo que hacen en 6 elementos, que son argumentar, y cuando decimos argumentar, con evidencia, ¿verdad? Contextualizar la información histórica, el uso de fuentes, hacer preguntas históricas, y vamos más allá de las preguntas puntuales sobre fechas y nombres y eventos, sino preguntas descriptivas, explicativas, evaluativas, comparativas, ¿no? Que nos llevan un poco más profundo. Y también el uso de conceptos históricos y lo que le llaman conceptos metodológicos de la historia, que ellos las definen como todas esas actividades que hacemos para que los estudiantes aprendan a describir cambios, explicar causas y consecuencias, comparar diferentes periodos, momentos, eventos, fenómenos históricos. Y esto lo usamos haciendo una variedad de actividades, narraciones, usando evidencia. Ahí es donde la lista se extiende del tipo de actividades que se pueden hacer. Así que
usando ese marco de referencia, a través de las entrevistas, nosotros pudimos ver lo que los profesores nos describían con más profundidad y categorizarlo según lo que encontrábamos. Y como pueden, bueno, no pueden ver muy bien, es que yo les voy a leer, está bien pequeñito, pero lo que fue más, yo sé, increíble, siempre pasa. Lo que fue más común fue lo que llamamos ese uso de conceptos metodológicos. Este es un lenguaje que utiliza las personas que tienen el marco de referencia, que utilizamos, que es describir esos cambios históricos, comparar eventos, explicar causas y consecuencias. Si uno hiciera una búsqueda de palabras y las palabras más comunes que encontraríamos en los textos sería causas y consecuencias. Eso de verdad que todo se explica con causas y consecuencias y la verdad es que sí se hace mucho. También los docentes trabajan muy duro para brindarle acceso a la información. A veces no hay textos, o no hay guía, o no hay libros. Y los docentes, es increíble oír las diferentes cosas que hacen para lograr hacerle llegar información que puedan usar para aprender, para entender, para hacer sus tareas inclusive, ¿no? También establecen relaciones con personajes de su comunidad o de su historia local y con el ambiente. O sea que si están hablando de algo de la historia del Canal de Panamá, de alguna manera están buscando cómo conectarlo con algo que es real y local para los chicos, donde se pueda, ¿no? También esa comunicación con otros, ellos van a estar haciendo charlas, van a entrevistar inclusive compañeros, familiares, la comunidad. Sí tienen a los chicos conversando mucho sobre lo que aprenden. Y un poquito menos lo que sí vemos es que hacen preguntas históricas, pero son preguntas muy puntuales, fechas, eventos, personajes. Organizan la información usando mapas o esquemas, mapas conceptuales o esquemas, y usan estos conceptos históricos de personajes, periodos y eventos. Eso sí lo vemos constantemente. Ahora, en la siguiente, bueno, sí, le tengo algunas citas y ejemplos de notas de campo donde pueden ver de la voz de los docentes y los apuntes de nosotras las diferentes situaciones. Por ejemplo, no se tiene internet para hacer las investigaciones, eso es obviamente muy común. Se hace estudio de casos sobre antes y después de la construcción del canal, por qué llegaron los franceses, eso entra en la causa y consecuencias, por ahí se va. Se organizan grupos cuando hacen charlas y ensayos, crean preguntas y se las hacen a sus familiares, también muy común. Son simplemente ejemplos de lo que veíamos antes. Ahora, entrando a estrategias que se utilizan pero que a veces dificultan el aprendizaje, tenemos en la mayoría, lo que más se destaca aquí, todos los docentes que entrevistamos, encontramos que utilizan estrategias que promueven procesos de nivel cognitivo relativamente bajos. Pero esto hay que entender nuestro contexto, ¿ok? Voy a nada más mencionar los resultados del estudio regional comparativo y explicativo, en donde sabemos, por ejemplo, que estudiantes de tercer y sexto grado sacan puntajes menor del promedio de la región en lectura y matemática, creo que esto es tercero, y en sexto grado llegan hasta ciencias. Ahora, esos niños de tercer grado que hicieron esa prueba, nadie me corrige si estoy equivocada, pero creo que sí, esos niños están en séptimo grado ahora. Así que esos son los que vimos. Y dependiendo de qué pasó entre tercero y séptimo, podemos entender, y los docentes nos dicen, uno llega hasta donde puede con los niños, ¿no? Porque no le podemos dar algo demasiado avanzado si no están listos para eso. Entonces, ese es un trabajo que sabemos que hay que hacer. Y aquí hay algunos ejemplos de estrategias que se usan mucho, pero que tienden a promover la memorización, ¿verdad? Se les pregunta qué acuerdan luego de completar varios libros, les hacen pregunta a menudo para que recuerden sus conocimientos. Cuando el tema es muy importante, quiere que lo memoricen, el docente se lo dicta y los estudiantes lo copian directamente. La copia es muy común también, ¿no? De alguna manera tenemos que hacer que los chicos plasmen algo de lo que estamos dando. Y bueno, este tipo de actividades son muy comunes y se entienden. Sí encontramos, y fue súper interesante ver que cuando hablamos de esto de razonamiento histórico, ojo, hay que entender, esto no forma parte del pensum académico de los programas que preparan a los docentes para ser docentes de historia, ¿verdad?
Esto es algo que es un poquito fuera. Si miramos la descripción de lo que están dando en los programas, que los preparan para ser docentes, están viendo pedagogía en general, que es muy importante, pero no necesariamente enfocada específicamente para historia. Pero sí encontramos algunas prácticas que se relacionan a los componentes del razonamiento histórico. Y doy algunos ejemplos. Hacer preguntas históricas, y voy a dar el ejemplo muy común. ¿Cuáles fueron las causas del fracaso del canal francés? ¿Verdad? Eso lo hemos oído mucho. Contextualizar la historia. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla el enclave colonial conocido como la zona del canal? Eso en media es muy común oírlo. Describir aspectos de cambio y continuidad. ¿Qué aspectos del enclave colonial todavía podemos ver hoy? Y cómo han cambiado el espacio geográfico en ese enclave colonial, ¿no? Estoy dando ejemplos que escuchamos. Comparar fenómenos y periodos históricos, cómo se parecen y cómo son diferentes las etapas francesas y estadounidenses de la construcción del canal. Tema muy común. Y claro, establecer causas y consecuencias. Muy común que se escucha cuáles fueron las causas y consecuencias de la Guerra de los 1000 días. Creo que todos reconocen los temas que estoy mencionando porque efectivamente es lo que se da mucho, ¿no? Últimamente aquí estamos viendo en gráfica lo que aprendimos en esas observaciones de aula. Otro insumo muy importante para nosotros porque ahí es donde vemos directamente qué está pasando en el aula. Y sabemos, por ejemplo, que hay un uso de fuentes de información, aunque ese uso es generalmente más como apoyo pictórico. Así que, ¿qué quiero decir? Si yo voy a un aula, y generalmente son fuentes de información secundaria, una foto de un documento histórico, un tratado, ¿verdad? Pero cómo se utiliza esa foto puede ser para mostrarlo y que lo vean, o puede ser para que lo utilicen como una pieza de evidencia para armar un argumento sobre lo que estaban entendiendo en la historia o para contestar una pregunta histórica a medida que van aprendiendo. Eso no es fácil y eso hay que enseñarlo, y eso viene con entrenamiento. Y entonces también diferentes perspectivas. No es tan común, solamente un tercio, pero sí vemos que algunos presentan y exploran diferentes perspectivas de actores históricos sobre un mismo evento histórico. Y para poner aquí tareas y discusión en clase, sí es interesante ver que en algunos casos sí sabemos que los docentes están asignando tareas en donde más que nada están describiendo aspectos sobre la historia, cambios, ¿no?, en la historia. Y en clase, todos los docentes sí tienden a tratar de lograr que todos los estudiantes participen. Ahora, lo que yo sé que muchos conocemos también es que el docente puede hacer malabarismos en el salón, pero no necesariamente eso va a llevar a que los estudiantes sean más activos, y eso tiene muchas razones también. Diferentes contextos, los chicos son mucho más activos, más hablantines, y otros no, por muchas razones también. Así que esto es simplemente describiendo lo que hemos visto. Y claro, nada más para mencionar algunas de las cosas que no vimos, no voy a leerles todo, pero les puedo decir que en el tema de utilizar fuentes, por ejemplo, utilizan algunas fuentes, pero no necesariamente se citan esas fuentes o se evalúa la utilidad de esas fuentes, ¿verdad? O se compara con otras fuentes, que también es parte de ese ejercicio que uno quiere desarrollar en los chicos, además de aprender sobre los temas históricos. Entonces, para enfatizar algunos, pero ahí tienen la lista larga y sé que estamos corriendo de tiempo. Creo que la última que voy a mencionar, el tema de tecnología, no lo quiero ignorar. La tecnología, nuevamente, sin internet, sin electricidad se nos hace difícil, pero en historia también queremos usar la tecnología para investigar, resolver problemas, crear trabajos originales, comunicarse y colaborar, ¿verdad? En esta asignatura también estamos tratando de hacer un poco de eso. Y ahora sí, vamos a la siguiente presentación, que va a ser de Kaisha Corignaldi. Y creo que... a ver. En nuestras evaluaciones también nos enfocamos en el uso y la accesibilidad a recursos no digitales y digitales. Para los docentes, el uso de libros de texto y láminas fue muy frecuente. Para los estudiantes, libros de texto y guías de Meduca. Para recursos digitales, dividimos esto en 3 categorías. El uso de lo digital para contenido, para comunicación y como herramienta.
Para contenido, vemos que los docentes y también los estudiantes utilizan páginas web de historia y videos y documentales como parte del aprendizaje. En lo comunicado, vemos que WhatsApp y correos electrónicos se utilizan mucho por los docentes y los estudiantes también utilizan WhatsApp. Para herramientas, aquí vemos que el uso de lo digital para cosas más profundas como investigación, para creación, es limitado. Entre los docentes vemos que un porcentaje no muy alto lo utiliza para editar videos. También vemos que hay el uso de plataformas para trabajar en grupo entre los docentes y los estudiantes, pero estos números, esos porcentajes están más bajos de lo que nos gustaría. En todos los factores que impactan lo que se aprende y cómo se aprende, los docentes indican que la accesibilidad a material didáctico es sumamente importante para poder enseñar de manera adecuada. También mencionan tener capacitación en historia y condiciones externas como la condición del edificio, etc. Esto tiene algunos interesantes paralelos en el caso de factores que dificultan el aprendizaje. En este caso, la falta de condiciones externas, por ejemplo, acceso al Internet, a electricidad, vienen siendo factores muy intensos. Junto con eso, no tener capacitación en historia como materia y disciplina. Muchos de los docentes quieren esa oportunidad de tener ese tipo de formación, pero no lo han tenido. El aprendizaje y las experiencias para aprender fuera del aula también es algo que nos interesó y le preguntamos a docentes y los estudiantes. Es interesante ver aquí que muchos de los docentes toman sus propias visitas por su propia cuenta a varios museos y sitios y monumentos. El Museo del Canal es el más popular, pero también vemos que el Centro de Visitantes del Canal de Panamá y la Calzada de Amador son lugares que son muy frecuentados. Esto también es interesante ver que si hay más guías, más visitas dirigidas, más giras académicas, que estos números posiblemente puedan ser más altos. Para los estudiantes vemos un contraste intenso entre los docentes y los estudiantes. La gran mayoría no ha tenido la oportunidad de visitar museos, sitios y monumentos y, por ejemplo, el lugar que sí han visitado es el Museo del Canal de su propia cuenta, también con parte de gira académica, pero los números aquí, como vemos, son muy bajos. Esto va a la pregunta a cómo se aprende si tenemos más oportunidad de facilitar visitas a los museos. Factores que facilitan este acceso, basado en lo que nos dicen los docentes, tienen que ver con el tipo de recomendaciones que se hacen para facilitar el viaje, el proceso, el protocolo, también las recomendaciones sobre qué recursos van a estar accesibles en los museos, algo que puede ser, por ejemplo, diseñado para ciertas clases. Y esto, como podemos ver, tiene mucho que ver con los factores que dificultan el acceso a los museos. Protocolo, cosas como tener que conseguir seguro, tener que conseguir a quién va a dar transporte, por ejemplo, son factores muy altos. También esto tiene que ver con distancia y alojamiento, especialmente para estudiantes que no estén en provincias con estos museos y que tienen ese factor. Termino con esta cita porque creo que nos da una perfecta evaluación de lo que los docentes presentan como lo más intenso, que viene siendo tratar de diseñar y introducir a visitas guiadas, a visitas, giras académicas como parte de lo académico. Aquí vemos que el recurso necesario es muy limitado, aún para visitas a lugares cercanos, que los trámites que se necesitan hacer a través de Meduca pueden ser muy prolongados y que en ocasiones hay docentes que tienen que ellos mismos financiar estas visitas. Y considerando el valor que nos traen lugares como estos sitios y museos, es importante ver cómo podemos ayudar a hacer este proceso mucho más efectivo y eficiente para los docentes. Ok. Ahora, nada más para terminar, la última parte de lo que hicimos
fue una vez que conseguimos estos datos y pudimos sacar algunas conclusiones sobre qué aprenden y cómo aprenden dentro y fuera del aula y cuáles son los factores que afectan, impactan esas experiencias de aprendizaje, decidimos identificar entonces la lista de necesidades, ¿verdad?, que vemos y buscar ejemplos dentro de la región, específicamente América Latina y el Caribe, para ver cómo otros museos han trabajado con algunas situaciones similares. Ahora, los ejemplos que tenemos muy a propósito son ejemplos que vienen de la literatura, son publicados en revistas académicas. Por el diseño de nuestro estudio no era tanto para salir a entrevistar un montón de museos, pero sí nos tenemos que restringir, en este caso, a las publicaciones que podíamos encontrar. Y encontramos cosas muy interesantes. Los ejemplos vienen uno de República Dominicana, el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, que nos da una historia completa de la lucha por la democracia y los derechos humanos de República Dominicana. Aquí estamos viendo un poco el tema de la dictadura de Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer. Y aquí nos conectamos a esa necesidad de trabajar temas que a veces, aunque no son tan cercanos, bueno, para algunos sí, son difíciles, ¿ok? Tienen que ver con trauma y tienen que ver con un legado de trauma también, pero que no se ha hablado en la sociedad, que no se ha conversado. Y entonces el museo ha hecho iniciativas para tratar de trabajar eso mucho más profundamente y muy específicamente ellos hicieron un convenio con el Ministerio de Educación para que los estudiantes de, creo que es 12º grado, es un requisito que ellos no solo vayan al museo, pero hacen un trabajo relacionado a esa temática específicamente. El Centro de la Memoria, Paz y Reconciliación en Colombia es un memorial en honor a la vida y la memoria desde el inicio del conflicto armado en Colombia y durante los 30 o más años de intentos de restablecer paz. Ellos tienen una exhibición permanente que se llama Recordar, que logra que los estudiantes no vean ese conflicto armado como una cosa muy lejana o un pasado que no tiene nada que ver con el presente o un lugar lejano que no tiene nada que ver con lo local. Y esa es una de las cosas que también identificamos. Guillermina habló sobre el qué se aprende y ese concepto de historia. Bueno, si vieron la lista de las cosas que eran más frecuentes, era que la historia tiene que ver con el pasado. Lo que era menos frecuente era conectar el pasado con el presente o inclusive cómo nos impulsa a pensar sobre el futuro. Eso es lo que es menos común. Y una iniciativa como el de este museo nos ayuda a trabajar eso un poco más. El Museo Tula está en Curazao y ese museo, interesantemente, el Museo Tula fue un africano esclavizado que hizo la primera rebelión en contra de la esclavitud, ¿ok? Así que representa un personaje histórico muy importante para la comunidad afrodescendiente, que es la mayoría en Curazao. Sin embargo, nunca se había trabajado este tema y lo que hicieron fue que una de las plantaciones, que en ese entonces era donde se trabajaba todo este tema de la esclavitud, se convirtió ahora en este espacio que es liderado por personas afrodescendientes de Curazao en Papiamento. Así que han incluido el concepto de inclusión, inclusive a través del idioma. Otra cosa, este es un ecomuseo. Un ecomuseo es un concepto muy interesante. Yo de veras no conocía tanto del mismo, pero un ecomuseo busca separarse un poco del concepto tradicional de museos y ahora el museo tiene más que ver con cómo mantener una comunicación muy cercana con la comunidad y trabajar temas locales, ¿verdad? Así que ese museo es de los afrodescendientes de Curazao para los afrodescendientes de Curazao, incluyendo, claro, el resto de la población, pero muy a propósito, trata de ser más accesible e inclusivo. En nuestros museos en Panamá tenemos temas de idioma y yo creo que aquí lo interesante, lo incluimos no porque no se vea español en nuestros museos, sí se ve, sin embargo tenemos otros idiomas que son de aquí mismito, ¿no? Y es también de pensar, wow, ese no es un tema que surge mucho, pero sí es importante, ¿verdad? Nuestros pueblos originarios, ¿cómo nos concebimos dentro de esa realidad para ser más inclusivos, más allá de hablar de una temática en particular? Y creo que ellos son un buen ejemplo.
Liberty Hall, el legado de Marcus Garvey, es un museo, centro, sitio histórico al mismo tiempo en Jamaica, que preserva la historia de Marcus Garvey, que fue un panafricanista, que también lo que trató de hacer en su vida fue promover la independencia financiera del pueblo afrodescendiente, ya saliendo de todo este tema, buscando más independencia, por decirlo así, independencia verdadera. Entonces, Liberty Hall fue el primer lugar de reuniones, por ejemplo, del pueblo afrodescendiente, y era, los propietarios del sitio eran afrodescendientes, el primer lugar de esa característica en particular. Pero ¿qué hicieron ellos al convertir esto en un museo, un centro, diría yo? Es que incluyeron, además de las exposiciones sobre Marcus Garvey y su legado, tiene una biblioteca comunitaria, un salón de cómputo comunitario, y dan clases para ayudar a desarrollar una variedad de competencias que uno necesita para conseguir trabajo, lectoescritura, una variedad de necesidades para su comunidad. Y creo que es un buen ejemplo de otras cosas que podemos hacer a través de los museos, dependiendo de nuestras ubicaciones especialmente, para ayudar a mitigar ese impacto de no tener internet, de no tener una biblioteca, de no tener dónde buscar información, ¿verdad? A veces los museos estamos, pero no necesariamente puedo volver a conseguir esa información. Puedo hacer la visita, pero no hay limitantes. Entonces, siguiente ejemplo, el Museo Nacional de Bermuda. Ellos hicieron algo muy interesante, desarrollaron una estrategia educativa, que es diferente a un plan estratégico. Un plan estratégico tiene actividades específicas que se hacen a lo largo de un tiempo para llegar a una meta en particular. Lo que ellos definen, en su página web lo pueden ver porque tienen las dos lado a lado, es una estrategia educativa que se puede cambiar, pero es una guía, es una hoja de ruta que de veras les permite decir, ok, estas son las ideas grandes que queremos lograr. Y en su caso están tratando de ser un poquito también más inclusivos en la historia, para de veras incorporar las voces de todas las diferentes identidades que forman parte de la isla de las Bermudas. Por último, el Museo Chileno de Arte Precolombino es el único que no es técnicamente un museo de historia, pero ese tema arqueológico, ellos hicieron algo muy interesante. Ellos tienen una formación para docentes que hacen. Sin embargo, hicieron un giro en el enfoque de ese entrenamiento. El giro es que inicialmente un museo de arqueología, muchas veces sus colecciones se enfocan en ese pasado precolombino sin considerar las realidades actuales. Y ellos ahí fue donde hicieron el giro. Dijeron, no, tenemos que conectar ese pasado con el presente. Nuevamente otra de las necesidades que encontramos, y ahora lo están haciendo en su formación para docentes específicamente. Y no es fácil, están tomando un enfoque intercultural que tiene... es complejo, no es simple y no es fácil, pero fue un desafío, un reto que se propusieron y lo trabajaron. Para no extenderme, voy a dejarlo hasta ahí, tengo dos diapositivas más, pero prácticamente resumen lo que acabo de decir. Y sí, la idea es justamente hacer un estudio como este, es identificar necesidades y luego planear y diseñar estrategias, actividades, recursos educativos que vayan dirigidos hacia esas necesidades, ¿no? No puedo dejar de describir todo esto sin decir, en Panamá, si hablamos de historia del canal, no solo tenemos el Museo del Canal, tenemos el Canal de Panamá, pero también tenemos el Museo Afroantillano, tenemos todos los lugares que listamos, la Calzada de Amador, los monumentos que existen a lo largo de esa área que era el enclave colonial, el enclave, la zona de Canal. En todo eso está, ¿verdad? Todo eso sí existe, pero está muy, muy subutilizado. Como vemos especialmente, cuando vemos el porcentaje de estudiantes, eso ya nos dice. Los museos están, nosotros recibimos muchas visitas todo el tiempo y trabajamos muy duro en ese mercadeo, por ejemplo, pero hay mucho trabajo por hacer para lograr que de veras llegue el resto. Porque lo que vemos a través de estos números es que a pesar de que nuestros números acá nos dicen, wow, llegaron tal cantidad de estudiantes, sigue siendo muy pequeño ese número cuando consideramos toda la población de nuestros estudiantes, ¿verdad? Así que creo que... Conclusiones, Margie. Nos tomamos el tiempo.
Bueno, de regreso con ustedes. Si alguno tiene un Hyundai rojo, por favor acercarse a la puerta del vestíbulo. Gracias. Bueno, vamos a ver nosotros las conclusiones de este proyecto descriptivo. Y aquí vamos a leer un poquito porque es todo lo que salió de ellos, sus conclusiones de qué se aprende. Y vamos a ver, por ejemplo, los estudiantes tienen un concepto sobre la historia que se enfoca en los hechos del pasado, pero la mayoría no lo relaciona con el presente o el futuro, que fue lo que acaba de comentar Nayasha. Los objetivos de aprendizaje se enfocan mayormente en descripciones de eventos históricos y la importancia de estos eventos. Que el tema que la mayoría de los docentes de premedia y media reportan que más profundizan en la clase sobre la historia es la separación de Panamá y Colombia. Y creo que aquí hay que destacar que estas son fechas simbólicas y feriados nacionales que todos celebramos y que obviamente es una de las fechas que más manejan ellos. La mayoría de los estudiantes de media reportan que el tema que entienden mucho es la separación de Panamá y Colombia, seguido por la construcción del canal y los tratados, la lucha por la soberanía del 64, la dictadura militar y la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Destacando que estos últimos temas también se manejan dentro de nuestras exposiciones del museo. Un rango limitado de estudiantes de premedia del 10% al 25% reportan entender mucho sobre la historia del canal, mientras que en un rango más amplio de estudiantes de media, de un 9%, un 65%, reportan lo mismo. Los temas sobre la historia del canal de Panamá, que no aparecen o aparecen en menor proporción, son el impacto del canal al medio ambiente, la ecología y el canal, que es muy complicado un poco tener esta accesibilidad a estos temas porque son más en sitio. Lo que es la construcción y operación del canal, los grupos inmigrantes y la construcción del canal, el internacionalismo, el futuro transísmico y la interoceanidad, el mundo sociopolítico de la zona del canal, y existe una escasez en la representación de las mujeres también, el tema de mujeres dentro de la historia. Afrodescendientes, los pueblos originarios y los inmigrantes de diversas etnias y nacionalidades que construyen el canal en las ilustraciones y el contenido de los textos escolares. El Museo del Canal ha hecho un gran esfuerzo en nuestras nuevas salas de exposiciones por mantener un espacio en donde se le da esta gran importancia al rol de la mujer, específicamente durante la época de la construcción del canal, pero todavía nos queda un largo camino todavía por seguir desarrollando esta temática. Continuamos entonces, ¿cómo se aprende? Más del 70%, sí, los docentes entrevistados. Los docentes entrevistados reportan aquí que las condiciones externas como la electricidad y el internet, que han destacado ya mis colegas anteriormente, es una falta que tienen ellos en este momento, un 71%. La falta de capacitación en historia reportan que puede ser un 57% porque no hay tantas capacitaciones en donde ellos puedan tener esta formación con estos temas antes mencionados. La falta de oportunidades para hacer giras académicas, esto puede ser un 50%, y aquí también entran muchos factores, la dificultad del aprendizaje de la historia y cómo ellos pueden procesar también esta salida de estos grupos de estudiantes hacia estos lugares en donde les permitan tener este aprendizaje mayor. La mayoría de los estudiantes encuestados, un 75% de estos reportan que no han visitado el museo y muchas de estas escuelas están aquí en el área de la ciudad de Panamá, bastante cerca. Lo que sí hacen en la gira escolar, la mayoría de las visitas que han comentado que han visitado un museo ha sido en el Museo del Canal, un 25% de esto, y un 15% se refleja en el Centro Interactivo de Santiago de Veraguas, que es un centro muy nuevo, tiene aproximadamente 2 años y estuvo un tiempo cerrado por la pandemia. La calzada Amador sería como una tercera opción de otro espacio que se utiliza para esto, de capacitación de los estudiantes. Y a pesar de que pocos han visitado museos, los estudiantes lo consideran un lugar abierto y grande donde pueden hacer donde deben haber muchos objetos, antiguos y de gran valor. Cosas usadas, piezas de arte, documentos, fotografías y réplicas, es lo que comentan ellos a la hora de ser encuestados.
Más docentes han visitado un museo por su propia cuenta que en giras académicas. Muchas veces el docente también busca por sus propios medios tener esta capacitación y hace sus visitas familiares o durante verano como parte de su capacitación de ver qué puede ofrecerle de nuevo en las aulas de clase. La mayoría de las visitas han sido al Museo del Canal también, con un 64% reflejado, y en segunda posición sería para la Calzada Amador con un 57%. Y lo que va a ser el Centro de Visitantes del Canal de Panamá y Miraflores con un 55%, que es lo que se refleja. Que es como podemos apreciar en esta gráfica. Como vieron también, con relación a las conclusiones de los docentes encuestados, las actividades que realizan en el aula de historia son más lecturas y charlas, investigaciones y mapas conceptuales. A pesar de que todos los docentes entrevistados ponen en práctica actividades que involucran recordar memorización, porque hay muchas fechas y nombres que hay que memorizar, comprenden que aplicar que son de bajo nivel cognitivo y que algunos se ponen en práctica como algunas estrategias que se asocian con el aprendizaje significativo. Usan conceptos metodológicos de la historia, un 86% de ellos, y brindan acceso a la información un 79%. Establecer relaciones con personajes históricos o con el ambiente, esto indica un 79%. Y promover la comunicación entre los estudiantes y el público sobre lo que se aprende es un 71% de lo que se hace. Algunos docentes practican habilidades de razonamiento histórico, como hacer preguntas históricas mayormente sobre los hechos y datos específicos. Un 92% de ellos realiza esto. Los docentes también involucran a los estudiantes en contextualizar, eso sería como un 92%, y describir los aspectos de cambio o continuidad, un 75%. Comparar periodos históricos, un 75%, compara los periodos históricos, y establecer causas y consecuencias, que es una de las temáticas tratadas, un 58%. Al hacer estas preguntas enfocadas en los datos puntuales como nombres, eventos y fechas descriptivas, también hay un 71% de docentes entrevistados que reportó que utiliza fuentes secundarias de información en el aula, pero las utiliza como apoyo pictórico, que son más fotografías o imágenes para mostrar, no para hacer una interpretación histórica, contestar preguntas o respaldar alguna afirmación o argumentación sobre algún hecho del pasado. La mayoría de los docentes de la cátedra de historia, como docentes de otras cátedras que enseñan la materia, no han recibido capacitación dirigida hacia docentes de esta materia específicamente, y la mayoría de los docentes, el 88%, reportan que utilizan un texto escolar para dictar la clase de historia, pero menos de la mitad de los estudiantes reportó lo mismo, o sea que los estudiantes no utilizan tanto el texto escolar como lo utiliza el docente. Los estudiantes también reportan que utilizan una guía del Ministerio de Educación. La mitad de los docentes entrevistados reportan que el factor que más facilita los aprendizajes es la accesibilidad de los recursos didácticos. Estos son parte de las conclusiones que hemos tenido en este proyecto de investigación. Y para ya finalizar, entonces, le dejo la palabra a Nayasha nuevamente y a Guillermina. Bueno, ¿qué sería un estudio sin recomendaciones? Vamos a ir rapidito para las recomendaciones porque sería interesante también generar un espacio para hablar. Yo quería decir algo que siempre hablamos, y es que, por ejemplo, los estudiantes visitan museos con la escuela. O sea, ese es un dato brutal. O sea, ustedes son conscientes, o los docentes son conscientes, que el museo es una herramienta didáctica. Así que nos gustó muchísimo eso. Dentro de las recomendaciones para el que se aprende, pues hablamos de las ilustraciones. Unas imágenes, los estudiantes también nos decían que aunque no tenían acceso a Internet, y el Internet era un espacio muy importante, también hay recomendaciones para el museo, ¿no? Implementar una prueba nacional de historia para verificar lo que realmente comprenden los estudiantes, como se hace en otras materias, y eso también sería interesante, volviendo a la estructura del aprendizaje de la historia, ¿no? Después viene Nayasha como el cómo se aprende, ¿o sigo yo? Ok. Bueno, el cómo se aprende, desarrollar habilidades relacionadas con la enseñanza
del razonamiento histórico. En las partes de la didáctica, en la parte de la diversificada que los estudiantes, los docentes trabajan, hay muy poca de la didáctica de las ciencias sociales. Esa es otra herramienta para acercar la historia. Introducir ese tipo de planificación durante la formación de los docentes, teniendo en cuenta que hay que estar en continua formación, ¿no? Que también debemos generar. Las fuentes, y eso sí es y eso sí sería responsabilidad también de lo que generan historia, de la universidad, de lo que hacen investigaciones, acercar esa documentación al MEDUCA, o trabajar en conjunto con el MEDUCA. Las personas que realizan el Museo del Canal, que es una institución que realiza investigaciones, también debería acercar esas investigaciones que hace y generar una estrategia que ustedes como docentes y que los estudiantes puedan acercarse a eso. El Internet, tener una parte en la página web sería de mucho beneficio. Eso es lo que pensábamos. Ok, no se preocupen, ya casi terminamos. También tenemos recomendaciones para mitigar esos factores, ¿verdad?, que impactan las visitas. Nuestros museos estatales no figuraron mucho en las visitas. Y bueno, yo estoy muy sesgada porque hay un museo estatal en particular que me importa muchísimo. Todos son importantes, ¿verdad? El Museo Afroantillano cuenta tan importante parte de esa historia del canal. Y vemos los números bajitos, y yo sé, porque también conozco y he oído que eso tiene muchas razones, pero sentimos que se puede mejorar la oferta y la estrategia de mercadeo de los museos hacia las escuelas. El protocolo es un tema, un tema bien serio, es el que más se repite. Seguro de los chicos, no todos los tienen, y si no lo tienen no pueden ir, y los docentes están tomando decisiones sobre, ay, ¿cómo hacemos? ¿No hacemos? ¿Hacemos? ¿Qué riesgo implica, no? Establecer métodos para facilitar, claro, todo ese proceso, eso inclusive el mantenimiento del transporte y el conductor, todo eso los docentes tienen que hacer. Hay un mecanismo, pero el mecanismo parece ser un poquito largo y extendido y desmotivante a veces. Promover más efectivamente las agendas temáticas y temporadas especiales de los museos, y reforzar y promover el rol de las giras académicas como una de las actividades formativas en el plan curricular de esta materia en particular. Ojo, este estudio se enfocó en la historia del canal, pero todo lo que hemos visto se podría estudiar sobre cualquier tema de las 4 épocas que trabajamos en historia de Panamá, ¿no? Tenemos recomendaciones para museos, centros y otros espacios que apoyan ese aprendizaje que hablamos antes, ¿no? Desarrollar un convenio con el Ministerio de Educación, buscar estrategias para profundizar esos temas difíciles y complejos. Y sé que soy del Museo del Canal, pero siento que estamos haciendo un trabajo bien interesante justamente en eso también. Generar concursos y ensayos, videos, etcétera, para jóvenes. Esa idea de una estrategia educativa es algo que yo siempre busco. Cuando alguien me muestra un plan estratégico, digo, ok, ¿qué de esta parte tiene que ver con la estrategia educativa? Promover la inclusión a través de la empatía, idiomas, representaciones positivas y la interculturalidad. Crear esos espacios de convivencia para el público que se pueden usar, por ejemplo, para bibliotecas, espacios de cómputo, etcétera, acceso a información. Implementar estrategias que resalten la conexión entre el pasado, el presente, lo local y lo global. Y promover el pensamiento creativo y crítico. Y por último, esto necesito decir, nuestro museo, bueno, yo entro a este museo cuando el museo decide desarrollar un poco más esta idea de un centro de investigación. Estamos apenas comenzando y es difícil, pero agradezco mucho el hecho de que el museo haya decidido tomar ese reto. Ahora, la investigación no es fácil, toma muchos recursos, mucha gente, mucho apoyo, hay muchos otros temas por investigar, yo nada más pongo 3 aquí. Se puede ampliar este estudio a nivel nacional, sería una de las cosas más obvias, pero lo que logramos hacer en el tiempo que hicimos fue justito, no nos dábamos abasto para hacer una encuesta más, especialmente en esa primera etapa. Realizar una encuesta que nos ayude a entender los intereses de los estudiantes, para ver cómo se alinea eso con lo que actualmente está en el currículo. Y bueno, realizar estudios de casos sobre colaboraciones entre escuelas, oficiales o privadas,
y los museos en el país. Estas nada más son 3, seguramente hay muchos más que se puedan establecer. Y bueno, creo que ya esta debe ser la última. Sí, nada más nuestros agradecimientos a todos, en particular Senacid, por darnos los fondos y tener fe en nosotros para hacer esto. El Ministerio de Educación, que de veras sin el aval de la Dirección Nacional de Evaluación, esto no iba para adelante, así que comenzando ahí, pero también la Dirección General de Educación Nacional de Informática, que nos dio todos esos contactos de los docentes para llamarlos. Currículo y tecnología educativa para conocer sobre los textos, las direcciones regionales de COCLE, Colón, Panamá Centro, Panamá Oeste y Veraguas, y los supervisores tanto nacional como regionales de, bueno, en nuestro caso en particular, COCLE y Colón nos dieron mucho, pero mucho apoyo. Todos mis colaboradores del MUSI, y cuando les digo todos, ustedes no entienden, la oficina de contabilidad en este museo conoce muy bien este estudio, porque de verdad que wow, inclusive me llamaban cuando estaba en las montañas de Santa Fe para ver si llegué y todo estaba bien, así que a todos mis compañeros, muchísimas gracias, tecnología, todos, no voy a listar porque me quedo corta. El Comité de Bioética, nosotros también asumimos el reto de conseguir aval de Comité de Bioética. Para los que conocen y para los que no conocen, decidir hacer eso quiere decir que hay un tiempo adicional administrativo que hay que seguir, pero es muy importante para poder hacer este tipo de estudios. El Centro Regional Universitario de COCLE, nuestra colega Guillermina, ISAE Universidad, pudimos conectar con ellos en Veragua, también nos brindaron encuestador para el estudio. Centro Interactivo de Santiago y el Canal de Panamá. Así que muchas gracias y sus preguntas, comentarios. Lo que vamos a hablar para preguntas y respuestas, y el código que está ahí tiene un resumen de hallazgos, así lo pueden escanear y les da descarga. Sí, mientras que nos acomodamos acá arriba, también para que todas las panelistas estén aquí, pueden, luego esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, va a estar todo las ponencias y el conversatorio va a estar ahí, así que pueden luego buscarnos allí en redes sociales. Guardan las preguntas. Sí. Alexandra, disculpa, ¿puedes repetir? Porque estamos grabando el audio también en el YouTube. Sí, la pregunta que tenía era, todo lo que mostraron ustedes ahí eran como cifras consolidadas, digamos, de todo lo que ustedes vieron. ¿Tienen algún comentario, digamos, con algún enfoque diferenciado por área sobre las cosas? Eso era mi primera pregunta. Y lo otro era un comentario que de verdad hay que darle la vuelta, porque cuando yo estaba en la Dirección de Cultura de la Alcaldía, nosotros nos matamos porque, o sea, no solamente para que vinieran a los museos del distrito, sino que además había muchos muchachos de la periferia que nunca habían venido a San Felipe. Entonces teníamos como unos programas de turismo de ciudad y tal y tal. Y lo que nos mataba, por ejemplo, era el refrigerio. El refrigerio, porque no puedes mandar a un niño sin darle un refrigerio. Entonces, a veces, hasta si conseguíamos el bus, cuando no nos tocaba conseguirlo en otra entidad, luego había el tema del refrigerio, y al final en algunos lugares lo resolvimos porque establecimos como un sistema de gobernanza con las comunidades, en donde hablando con los padres de familia, les preguntábamos qué querían que sus hijos hicieran, y ellos nos decían, queremos que los lleven a los museos. Entonces nosotros nos comprometíamos con el transporte y con los viáticos del conductor y con pedirle a los museos las entradas si ellos se comprometían con el refrigerio. Entonces terminamos en comunidades donde había comunidades que hacían rifas y actividades y sancochos y tal, para tener un fondo para las meriendas de sus hijos cuando venían a nuestros paseos. Y eso nos pareció chévere porque era como participativo y tal, pero es un quiebracabeza el tema, y más en el caso del interior. Si tú traes a gente de Chiriquí, o sea, no los vas a traer desde Chiriquí para ver un solo museo, entonces ¿cómo haces? Pasan la noche, aprovechas para hacer una gira, o sea, como dicen en Cuba, no es fácil. Gracias, Alexandra. Sí,
Tu primera pregunta, que tiene que ver con si pudimos ver alguna diferencia entre las regiones. Bueno, nuestra muestra nos permite hacer conclusiones sobre el total, pero cuando vas a cada una de las regiones, los números creo que son un poco muy pequeños para hacer conclusiones tan fuertes, pero lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, anecdóticamente, hablando en el Centro Interactivo de Veraguas, una de las colegas me comenta, me dice, mira, inclusive escuelas aquí en Veraguas a veces prefieren irse hasta Panamá, porque lo que les cuesta ir de Veraguas ahí mismito a Santiago versus ir de Veraguas a Panamá no es tan diferente, es mucho y no es tan diferente, y prefieren hacer el viaje más lejos, donde creen que van a poder ver más cosas, o su percepción es que hay más que ver en Panamá que ahí mismito, que no es verdad, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchas otras cosas, pero eso es parte del trabajo que hay que hacer de ese mercadeo, si le llamamos eso, o es más que el mercadeo, porque siento que hay un gran esfuerzo en mercadeo en muchos museos y centros, pero también la comunicación dentro de las diferentes direcciones que tienen que dar los permisos o que llegue la información al docente para que sepa que tiene esa opción, está también, hay que trabajarla mejor, ¿no? Así, eso te lo puedo decir, pero anecdóticamente. El estudio, creo, nadie me puede corregir, pero creo que teníamos que tener una muestra un poquito más grande para poder de veras decir esta región comparada a esta específicamente, ¿no? También otra cosa que te puedo decir que vimos, pero nuevamente, estadísticamente no podemos hacer esa conclusión, pero uno pensaría que el centro de visitantes de Agua Clara recibiría un porcentaje muy alto de estudiantes de Colón, y no necesariamente. Así, y está ahí mismito, ¿no? Y relacionado a lo otro que comentabas, sobre cómo uno resuelve, ¿no? El refrigerio, todo esto, y las decisiones que se toman para ver cómo llegar. Algo que nosotros notamos también es, mencionabas que venir de Chiriquí, ¿verdad? Eso involucra transporte, alojamiento, todas las comidas en el medio, ¿verdad? Y es difícil, pero sin embargo, ustedes vieron que uno de los conductores aquí fue de Panamá Oeste. Esa fue para una escuela en Panamá Centro, porque lo que pasa es que nuestro país tiene una variedad un relieve bien variado, ¿verdad? Así que inclusive les comento, yo inicialmente pensé que tenía visitas a varias escuelas de difícil acceso, pero sucede que eran escuelas muy, muy lejanas, pero la calle llegaba hasta la escuela. Sin embargo, inclusive en Panamá Centro tenemos escuelas donde manejar a esa escuela, la calle, el lodo que hay que pasar para llegar a esa escuela es un riesgo. Y yo lo viví. Ese chofer de Panamá yo nunca había visto algo así, no lo había vivido, y no es un cuento que uno quiere echar, dice, para, mira, este cuento que tengo que echar, no debería ser así, ni siquiera debería tener que echar ese cuento, ¿no? Y eso pasa. Así que tuvimos escuelas en Panamá Centro muy céntricas y muy lejanas por distancia, pero también lejanas por las calles, no hay calles prácticamente, ¿no? Yo no me podía perder este panel hoy, por nada del mundo. Yo soy síndico del Museo del Canal de Panamá hace varios años. Los chicos acá saben que vengo con mucha frecuencia, muchos eventos aquí en el museo, y nunca he estado más feliz que hoy. Y le quiero agradecer a María que Senacid apoye esto y que hay que seguir apoyando, porque ese trabajo que están haciendo ustedes, sobre todo con lo que le toca al canal, este tema de la historia del país, y que sabemos que la historia del canal, la historia de la posición geográfica es la historia, toda la historia de este país. Entonces, que podamos, ¿verdad? Y ojalá que se pueda poner un centro, que se pueda avanzar en ese centro de investigación, en ese centro de documentación, ¿verdad? Porque el país lo necesita, es parte de poder reconocer nuestra propia identidad y un poco, como dice Nayasha también, poder ser más inclusivos, que desgraciadamente es parte de nuestros problemas en Panamá, ¿verdad? Que todavía estamos como muy segregados siendo un país tan chiquito. Entonces, no puedo estar más feliz de que esto esté pasando en el museo. Trataré de comunicarlo a la junta directiva y al resto de los síndicos, porque la verdad que me emociona muchísimo que el canal tenga esta visión, ¿verdad? Y cómo vincularme con las escuelas y cómo ustedes van a poder influir en lo que se enseña en la Universidad de Panamá, siendo un centro de investigación, en lo que se enseña en el Ministerio de Educación, en cómo se enseña también, importantísimo. Yo les quería preguntar, porque yo creo que es un gran reto de la educación, yo creo que María lo sabe también, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver que eso que se enseña, ¿en qué tiempo se enseña?
porque yo sé que me lo han dicho, yo vengo hace ya más de no sé cuántos años empujando el bachillerato internacional en las escuelas públicas, y sé de personas que han ido al ministerio y le han dicho, eso que ustedes tienen en el currículum no se puede enseñar en ese tiempo. Entonces, en el bachillerato internacional se entrega una guía didáctica que está medida en el tiempo y que además dice cómo la voy a evaluar, cuál es la forma de evaluar eso. Yo no sé si en Panamá no lo tenemos, a lo mejor no, pero de la experiencia de ustedes, ¿cómo visualizan esta parte de cómo enseñamos la historia y cómo evaluamos el conocimiento de eso que se enseñó? No sé, yo tengo algo, pero no sé si alguien más. Ajá. Ok. Ok, la mayoría de las clases, tanto cuando les preguntamos en la encuesta como cuando observamos las aulas, son de 35 minutos. Y los que somos docentes sabemos que esos 35 minutos fácilmente se vuelven mucho menos dependiendo de cuál es la situación en el momento, ¿no? Yo creo que un docente que está acostumbrado a trabajar 35 minutos sabe que tiene que de alguna manera mover eso fue lo que vimos, ¿no? Ahí es donde sí, a veces surge justamente que las actividades de repente no te permiten profundizar tanto, porque necesitas usar ese tiempo que tienes para escoger qué es lo más importante y entonces que le llegue al niño y que recuerde algo. Pero 35 minutos siempre ha sido un reto para todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué más iba a decir? Nada más iba a mencionar algo sobre ese cómo se enseña y la guía. Yo creo que los planes curriculares de Meduca también, si recuerdo correctamente, se describen también como una guía. Tienen la lista de temas, ¿verdad? Y el docente puede como que escoger diferentes maneras de dar ese contenido. Pero lo que creo que escuché mucho es que hay un orden y se inicia con un tema y se termina con otro tema. Entonces, el último trimestre tiene todas las fiestas patrias y si para octubre no llegaste a terminar o sea, noviembre no da para mucho, eso lo entendemos perfectamente. Lo que yo diría que hay que revisar es cómo se cubre ese tipo de material sin que sea tan dependiente en que este tema tiene que ir después de esa secuencia tan estricta. Pero quiero darle a Nadia o Guillermina. Sí, siguiendo lo que dice Nayacha, las 4 etapas, o sea, hay evidencia de poblamiento desde hace 11.000 años, entonces 500 años de la época de colonial, más 200 años. Entonces, lograr condensar toda esa información de la historia de Panamá, y ahí es el papel de los museos. Esto es una cosa interesante de este estudio. Los museos tienen que salir del museo. O sea, y salir del museo es decir, cómo yo voy a trabajar con la comunidad para que la comunidad sepa que yo tengo esa información no solo más condensada, porque si yo digo eso, o sea, pero tú puedes ver en las exhibiciones que tiene el Museo del Canal, la historia del Museo del Canal en un recorrido. ¿Qué pasa también con las giras académicas? Y ahí entiendo a los profesores. Tuvimos varias anécdotas que pudiésemos contarle aquí, pudiésemos hablar toda la tarde, pero es que creemos a veces que más es mejor. Entonces, cuando yo lo saco de la escuela de Coclé, chuzo, a las 4 de la mañana quiero que vea esto, y pase por el McDonald's. Comercial por el McDonald's. Y todo eso, bueno, ya no tanto porque ya hay más, pero esas ganas donde el docente es consciente de que el museo es una herramienta didáctica vital para el aprendizaje, más allá de las aulas. Es interesantísimo. Nosotros con los grupos focales le preguntábamos a los niños, ¿tú harías un museo? ¿Y qué meterías? Entonces, esa forma de traer el pasado al presente, pero de tocar la historia se toca, la historia huele, la historia te da emociones. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. Entonces, la historia emociona. Pero yo cada vez que me cuentan el 9 de enero y cada vez que nos encuentran todas estas fechas interesantes, hay una emoción en ese aprendizaje. Y eso lo logran en las aulas. Y eso permite la historia, ¿no? Sin llegar a... Yo no estoy de acuerdo ahorita en los temas, ¿cómo se llama? Más de tecnología. Yo sigo siendo de la vieja escuela y creo que hay otro tipo de aprendizaje porque a veces nos quedamos mucho en la tecnología.
Pero bueno, hay diversidad. Y ahí es donde entramos también. Hay diversidad de escuela y a veces los planes del Meduca son para todos, pero no es lo mismo estar en Tucue que está en Pacora, que o sea, el recurso del museo está ahí, o el recurso del aprendizaje de la historia está ahí. Así que, bueno, pero da para más. Los comentarios que yo voy a hacer no son específicos al de historia, pero creo que el comentario que hace aplica a todo el currículum nacional, ¿no? El currículum nacional que tenemos es un currículum sobrecargado. Esa es una conclusión de los estudios que hacemos en todas las materias. Hemos hecho este tipo de estudios en muchas áreas. Y eso es algo que todos los docentes lo saben, además surge en todas las escuelas, ¿no? Por eso al principio de año se hace un proceso de planificación en el que hacemos algo que llamamos dosificación. O sea, ya hay toda una terminología y todo un proceso que se ha hecho en las escuelas en el que sabemos que el currículum tiene demasiado, que no nos dan los días para cubrirlo, y entonces decidimos qué hacer. Y está bien. De hecho, una de las cosas que las que más trabajamos, los que hacemos además capacitación docente y asesoría con las escuelas, es recordar, ¿no?, que la ley orgánica da permiso a las escuelas a priorizar, ¿no?, que el currículo nacional es una guía y que los docentes y los directores tienen derecho a tomar de ese currículum y contextualizar. De hecho, debería ser no solo un derecho, sino un deber de las escuelas contextualizar para que lo que enseñen en cada contexto sea lo más relevante posible. Entonces, no es una camisa de fuerza el currículum nacional. Para que sea lo mejor para cada escuela y para cada contexto, hay que priorizar. Y además que hay que, porque es imposible cubrirlo todo, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. En eso es diferente a otros currículums que sí son más prescriptivos, como el International Baccalaureate. Porque el International Baccalaureate es lo que solemos pensar como un currículum y lo que es ahora un poco más los derechos fundamentales de aprendizaje, que son lo que debería ser a veces cuando pensamos en un currículum, que es la lista de los aprendizajes mínimos, ¿sí? Lo que suele ser un currículum es, esto es lo mínimo que como país, como sociedad, hemos decidido que todos tienen que aprender. Este es lo mínimo y alcanza el tiempo para enseñarlo, y aparte de esto, en la ciudad le pueden agregar lo extra que sea relevante aquí, y en la comarca le pueden agregar lo extra que sea relevante allá. No, el currículum no es esto. El currículum nacional nuestro no es un mínimo común denominador consensuado al que se le agrega. Es al revés. Es una lista de recomendaciones, porque es mucho, del que hay que seleccionar a criterio. Entonces, en Panamá nos funciona un poco al revés, y a veces hay como que recordarnos eso. Es así. Entonces, hay que mantener un poco como presente eso, para que no tratemos de hacerlo todo, porque entonces siempre no nos sale, y si lo hacemos en orden, lo que se cae es lo último, y no necesariamente lo último es lo menos importante. Sí, nuestro currículum tiene sus columnas de los objetivos, con sus 3 tipos de conocimientos y de valores y de habilidades, y tiene una columna que se supone que es el que te permite evaluar, en el que está traducido en logro de aprendizaje, pero no está muy bien hecho en eso, ¿sí? El currículum como el del International Baccalaureate, o para mí el mejor ejemplo son los Next Generation Science Standards, que es el último currículum de Estados Unidos de ciencias. Esos que son estándares en vez de currículum suelen tener una traducción de el objetivo de aprendizaje a qué debería poder hacer el estudiante que logró esto, ¿sí? Y es un ejemplo, ¿sí? El estudiante que entendió el sistema solar debería poder construir una maqueta, ¿sí? Entonces, esa traducción de qué es lo que debería poder hacer alguien que comprendió lo anterior, eso es lo que le permite al docente construir una actividad de evaluación. Nuestra última columna no nos ayuda mucho en construir esa actividad de evaluación, no tiene muy buen estándar. Entonces, eso es lo que nos hace falta. El IB viene con una actividad, un estándar
de logro muy clarito. Eso nosotros no lo tenemos muy bien escrito, entonces nuestros docentes tienen que inventárselo solos y los podemos ayudar más con eso. Por acá tenemos una pregunta. Creo que acá primero, luego Wendy y de último acá la señora. Y también les recordamos que Kaisha está conectada también a través del Zoom. Así que si quieren, al final podemos darle la palabra a Kaisha para que dé también su opinión. Bueno, muchas gracias primero y felicidades a Nayasha por este estudio tan fascinante y a todos los investigadores. De verdad, un hecho súper impresionante. Me encantó cómo incluyeron las experiencias comparativas de otros países y otros museos. Y pensando en eso, ¿cuáles o cuál les llamaron la atención como algo interesante y factible para replicar, adaptar, inspirar algo aquí en Panamá? Bueno, es difícil escoger el que más, porque son como que diferentes razones, pero podría mencionar por lo menos ese concepto de la estrategia educativa. Cuando aprendí sobre ese ejemplo, era la primera vez que había oído sobre ese concepto y cómo puede servir de hoja de ruta en esa manera, a diferencia de un plan estratégico. No es que no funciona con un plan estratégico, pero es algo un poquito diferente y nos forza a decir, ok, esto tiene que ver con este aspecto en particular y no dejarlo como de eso va a pasar más o menos por no sé, inercia o algo así. También, la verdad, esos temas difíciles y complejos de las historias más recientes, que todavía la nación, a veces las naciones no tienen ni cómo hablar el uno con el otro, ¿no? Me parece súper interesante que hayan asumido ese reto de encontrar cómo hacerlo y particularmente comunicarlo a jóvenes, porque ya es difícil entre adultos ciertos temas, entonces encontrar la manera de enseñar y trabajar esos temas con jóvenes de una manera que no sea para el efecto shock, ¿verdad? Es que de veras queremos lograr una reflexión que dure, que cause, que ellos lo piensen y lo sigan trabajando y las siguientes generaciones, ¿no? Que no se pierda primero lo que pasó y que haya un aprendizaje sobre eso, ¿no? El de Colombia se enfoca mucho en derechos humanos y nada más ese concepto también es uno que es muy difícil de entender, ¿no? Y especialmente si uno está tratando de vivir una realidad donde quiere actuar como que eso no pasó, no, eso no tiene que ver conmigo, eso es allá, pero como que forzarnos a tratar de... esos a mí me impactaron mucho, pero la verdad es que todos, o sea, el concepto de Liberty Hall me recuerda mucho al trabajo que hacemos en SAMAP con el Museo Afroantillano y cómo... y Tula también como ecomuseo, ¿no? El Museo Afroantillano técnicamente no es un ecomuseo, pero estuve conversando con una panameña que trabaja en Smithsonian allá en DC y dice, no, es como un ecomuseo porque tiene SAMAP. Okay, ya, estoy muy sesgada, todas saben que yo soy miembro de SAMAP, pero la idea de que tu museo de alguna manera esté trabajando muy, muy de cerca con la comunidad, también son conceptos que se pueden, y no es el único, Guillermina, yo creo que tú sabes de otros museos que hacen eso también, estatales, efectivamente. Siempre la menciono cada vez que puedo, nos acompaña la profesora Melba. La profesora Melba lleva años trabajando el tema afrodescendiente y ha acercado sus libros al Meduca. O sea, yo creo que también a veces a los que hacen historiografía en Panamá les falta eso. Es una batalla, profesora Melba, si me permite la palabra, una batalla de la profesora Melba de acercar esa investigación que ella ha hecho y es un referente que hemos encontrado. O sea, aparte de los libros del Meduca, gracias por estar aquí, profesora, ese acercamiento de las investigaciones a los docentes. O sea, no quedarse en lo que yo llamo los convencidos, ¿no? Sino vamos para allá, que ellos son los que necesitan, no es que no todos necesitamos esta investigación, pero sí son acercar esa investigación. Y creo que en eso también nos ha faltado. Y en cuanto a las estrategias de los museos, también puede ser esa, ¿no? Ser ese referente de acercar esa bibliografía, esas investigaciones, porque al final todo lo que exhiben en los museos son investigaciones.
de otra forma. O sea, por eso es que el museo tiene un departamento de investigación. Nada de lo que el problema del departamento de investigación es plasmar eso en un idioma para todos y todas. Ahí está, pero es investigación. Entonces, a mí me gusta mucho el Museo de Costa Rica. Tiene un departamento educativo bastante bueno, que sobre todo se enfoca mucho en lo que yo he trabajado anteriormente, que es Panamá en la época prehispánica, pero también tiene esa forma, ¿no? Más de que tiene un espacio para el docente. Si tú eres docente, descargue aquí. Párate aquí. Entonces eso. Caixa la tenemos en Zoom y quiere dar un comentario. Caixa la tenemos en Zoom. Vamos a escuchar. Buenas, solamente quería añadir al comentario sobre los museos y los museos que de veras están haciendo un trabajo que creo que es ejemplar. Y el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana para mí es un buen ejemplo de cómo podemos estar pensando de una manera activa en las escuelas, en que esto ahora es parte regular de que estudiantes vayan y estén no solamente haciendo estas guías específicas al museo, pero que le están dando cosas de leer que están comparativas a lo que ven en el museo. Así que es no solamente para ir y de repente ahí conocer una nueva historia, pero tener la oportunidad de preguntarle preguntas a los que están organizando todo en el museo, a investigadores. Así crear ese tipo de programas que de veras ayuda a que no se sientan que están ahí como para una muestra de lo que era el pasado, sino que ellos pueden crear. Y esto es algo que también están haciendo en el museo, en el Centro de Memoria y Paz de Colombia, en que tienen estas salas hasta de infantiles, que le están ayudando ya a ver este espacio del museo como un espacio donde ellos pueden crear e investigar y no dar por cuenta que la historia pasó en el pasado, sino pensar en cómo su vecindario ha sido impactado por cosas como la guerra civil en Colombia. Y creo que en el caso de Panamá, si pensamos en el Museo Afroantillano, por ejemplo, hacer una historia de Caledonia, hacer una historia de cómo el espacio ha cambiado por generaciones, es algo que podemos ver como modelo, que lo han hecho en otros lugares y que tiene mucho que ver con ver la historia como algo que se sigue viviendo y que se puede contar de manera activa. Yo quería agregar algo, gracias Caixa, que en las giras educativas, por lo que preguntaba Dagmar, si no la vemos como proceso, o sea, antes de la visita, durante la visita y después de la visita, ahí es donde está también ese aprendizaje. Pero claro, si durante la visita tú como docente tuviste que mandar 5 cartas, seleccionas al estudiante, no sé, un montón de recomendaciones y los estudiantes que pueden pagar y hay una segregación de ese estudiante, o sea, no vienes por salón, o traes a todos los que vienen en el bus, que probablemente puede venir mucha gente, entonces, pero sí se logra, porque nos cuesta a veces la gira académica como proceso. O sea, si no tenemos ese proceso al final de, bueno, ¿qué fue lo que aprendiste? Una sola cosa no importa, porque también, bueno, y hay una anécdota muy interesante también, por la problemática que tiene, la cuento rapidito, de un estudio que se hizo en un museo en Perú, que le preguntaron a un niño, ¿qué fue lo que aprendiste del museo? Y era que el niño dibujó la parte de atrás del compañerito, porque iba por con una soguita. Entonces las maestras estaban todas, no te muevas, cruza por esa calle, no sé qué, no sé, el niño, ¿qué fue lo que viste? La parte de atrás del compañerito que iba adelante con alguna soguita. Entonces, porque yo entiendo lo que es sacar a 30 chiquillos como mi sobrina, o sea, yo me muero. Entonces, claro, eso tiene sus responsabilidades, ¿no? De, bueno, vamos por aquí, son 5 docentes, 7 docentes, para cargar esa responsabilidad en una gira académica. Ahí es donde el museo también tiene que facilitarle al docente, tranquilo, tú aquí, él va a estar seguro, si en caso de emergencia pusieron este botón y antes de... Eso es muy importante, el proceso de la gira académica es vital para el aprendizaje. Una pregunta y una preocupación.
La pregunta es si lograron hacer un diagnóstico de un inventario de los programas educativos pedagógicos de los museos en Panamá, tanto actuales como los fenecidos o los que están en el tintero. Me gustaría saber si eso fue parte del estudio, por un lado. Y por otro lado, la preocupación de la falta de interconexión entre lo que uno le puede proporcionar al país como autor o como creador de contenidos, vis a vis, por ejemplo, los mensajes y los contenidos que le llegan a los docentes en las escuelas. Me preocupó mucho el hecho de que no sintieran que no tienen el material didáctico para enseñar. Yo me acuerdo perfectamente cuando trabajé el tema del 9 de enero, que incluía un programa pedagógico que enseñaba la historia como ciencia, con un libro gratuito, con un audiolibro. Todo eso se llevó al Ministerio de Educación y se les dijo, aquí está. Y allí se quedó. Entonces, comentario, preocupación y la pregunta. Ok, me toca a mí. La primera pregunta, no, el estudio no abarcó lo que dice, así que ese diagnóstico hace falta. Invito a todos los que quieran hacerlo que lo hagan, para que sea algo bien completo, porque como bien no estás, creo que sugiriendo, hay trabajo tuyo, además de otros, hay mucho que se ha hecho, mucho que los museos han hecho, y de alguna manera todo esto no está llegando a los que debería. Y, o sea, mi respuesta viene más que nada anecdóticamente, porque no encuestamos específicamente para preguntar sobre eso, pero anecdóticamente sí, le puedo decir que 2 personas, uno dentro de Meduca y uno fuera de Meduca, me ha dicho que la comunicación vertical es donde sienten que hay un poquito o sea, el interés definitivamente está ahí. Todo el mundo que me recibió, tanto en Meduca, con las escuelas, etcétera, todo el mundo nos recibió muy bien, nos facilitaron información, etcétera, pero lo que dicen algunos es que no nos llegó la información, aunque sabemos que se mandó, sabemos que llegó y tenemos el recibido, ¿no? Así que creo que por ahí va la cosa, pero también vale la pena como que investigar un poco más cuál es la parte de ese proceso que no llega. No sé si alguien más quiere agregar. Tenemos una pregunta. Sí, en lugar de pregunta, profesora Carmen de Baracás del Colegio de la Santa Familia, es un lamento, porque la verdad es que es lamentable que tú quieres llevar a tus estudiantes a muchos lugares porque cuando tú los llevas a una clase visual, les queda y penetra más en el estudiante, ¿verdad? Y nosotros queremos llevarlo a muchos lugares y el presupuesto no da para llevar a todo tu estudiantado a diferentes museos, que es como uno quisiera. Nosotros nos preocupamos mucho de eso y los hemos llevado aquí al Biomuseo y vemos el interés de los niños. Los hemos traído aquí y los estudiantes cuando vienen aquí está la profesora de historia, los chicos te responden. ¿Por qué? Porque les llama la atención. Todo lo que hay aquí es historia, es tirar atrás y vivir todo lo que ha pasado nuestro país en su corta vida, ¿no? Porque nosotros somos de muy poca historia, pero abundante por todo lo que ha pasado nuestro país. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a ver nuestra escuela, son estudiantes de súper bajos recursos. Entonces, tú no les puedes decir a ellos, tienes que traer tanto para el pasaje, tienes que traer tanto para la comida, tienes que traer tanto por si acaso quieres cositas. No. Entonces, tú tienes que hacer milagros y creo que por ahí lo dijeron, sacar de nuestros bolsillos los educadores para que X o Y estudiante pueda también participar. Yo soy profesora de religión y yo tenía por costumbre, porque ahora mismo estoy haciendo otro rol, tenía por costumbre hacer una convivencia con mis niños para este trimestre casualmente, de recorrer las 7 iglesias de acá de Santa Ana, del Casco Viejo, pero antes de traerlos, yo les hablaba de cada iglesia y qué era lo que iban a ver
y qué podían descubrir. Y cuando venían, ellos quedaban tan sorprendidos de iglesias tan, pero tan antiguas, y todo lo que veían, y podían bajar al sótano de la catedral. En ese tiempo se podía, ahora no. Pero son cosas que los chicos les queda. Y usted puede ver estudiantes que ya fueron estudiantes nuestros de hace muchos años, no decimos los años para que no saquen cuenta, pero ellos todavía nos hablan de que, profa, adivine, llevé a mis niños a hacer el recorrido y quedaron contentos. Entonces, eso como educadores, cuando tú tienes esa vocación, tú quieres que el niño viva, y ojalá pudiésemos llevarlos a todos los museos que tiene Panamá, que los museos vuelvan y renazcan, porque hay muchos que están inactivos. Entonces, poder llevar a esos niños a vivenciar toda una materia viéndolo, ya. Entonces, les felicito porque de verdad venía yo acá como profesor de religión o en el otro rol que tengo ahora mismo, venía era en la expectativa, ¿qué es lo que nos van a decir? Y las felicito porque ha sido un trabajo que soy testigo de que, profesora, localíceme a la profesora de historia, profesora, localíceme a la profesora de no sé qué, ¿cómo no? Vamos, marca aquí, lleva allá. Entonces, de verdad que sí, fue costoso, pero aquí están los resultados y esperamos en Dios que se pueda lograr todavía algo mejor. Así que felicidades de verdad. Buenas tardes. Me gustaría agregarle a ese comentario que este estudio no va enfocado solamente al Museo del Canal, que esto queda para que todos los demás museos también puedan plasmarlo. Nosotros hemos empezado como nuestros pininos a través de este estudio también. El museo está realizando un programa educativo que hemos iniciado este año, en donde estamos tratando de ver todas esas recomendaciones que se han dado en este estudio y que nos falta todavía muchas cosas más por seguir y poder abarcar a más público, a más comunidad educativa, en que puedan ellos tener estas visitas al museo, conocer el pasado, estar también con ese pasado en su futuro y en su presente, y a través de metodologías que el docente pueda apoyarse, que no sea una visita de paseo, sino una visita educativa, que el docente pueda llevar esto a su aula de clase y tener un conocimiento de qué sabía del estudiante antes de venir y qué sabe el estudiante después de visitar el museo y conocer la historia de Panamá y su canal. Así que es parte de lo que nosotros también estamos apoyando. Vamos con nuestra última pregunta y nuestro cierre después. Bueno, muy buenas tardes ante todo. Mi nombre es Yarielis García, supervisora nacional de inglés. Respeto a mi profesora Melba, excelente teacher. Ante todo quiero decirles, las felicito. Para mí, a pesar de ser docente de inglés, una de las cosas que siempre me gustó fue la historia. Y quiero decirles que, siendo chiricana, el Museo de Historia José Domingo Valdía, que actualmente creo que lo están remodelando y cuantas cosas le están haciendo, como docente de la universidad, específicamente en la materia de introducción a la traducción, llevé a mis estudiantes a los de más avanzado nivel a hacer su labor social en el museo, haciendo la traducción de cada una de las cédulas que tienen los artículos de los museos allá en Chiriquí, y eso fue toda una entrega histórica y todo un evento. Lo que me preocupa es que en esta actualización que están haciendo o restablecimiento del museo, ¿en dónde estarán esas cédulas? Al venir a Panamá como supervisora nacional, hice el mismo trabajo en el Museo Religioso aquí cerquita, con mis estudiantes de traducción de la Universidad Latina. Pienso que es una oportunidad valiosa para que de manera, utilizar los ejes transversales, cosa de que a nivel de secundaria y a nivel de las escuelas primarias también, algunas escuelas bilingües, si es que se logra la parte bilingüe, pero se enfatiza el inglés, pero también con la parte histórica. Y es muy importante, y qué gusto da ver, por ejemplo, cuando hicimos la traducción, que están las cédulas de traducción aquí en el Museo Religioso, qué gusto da ver a los estudiantes de la universidad en un aprendizaje de todo lo que había en ese museo. Para ellos son panameños, ya la primera vez que visitaban ese museo. Increíble.
Entonces, me parece que la labor que ustedes han hecho, maravillosa, vino a mi mente muchas otras cosas en cuanto a investigación. A la profesora María Heller, excelente, gracias por toda la contribución con CENACYT. Y sí, ustedes han hecho una gran contribución a la educación y estoy convencida que tal vez los historiadores o tal vez la institución del museo o la organización de museos puede solicitarle a estudiantes de universidad que están en los últimos niveles de inglés que les haga la traducción de las cédulas en los diferentes museos que tenemos en el país, porque hay escuelas de inglés a nivel de todo el país. Así que me parece que esa sería una gran contribución y sería ese eje transversal que también se puede utilizar no solamente a nivel de primaria, sino secundaria, para que los chicos pues refuercen el conocimiento adquirido a través de este segundo idioma. Muchas gracias. No sé si el panel quiere dar unas últimas palabras. Necesito asegurar de dar las gracias a nuestro principal grupo de personas. Sin esto no hubiera sido posible, todos los docentes y todos esos estudiantes que compartieron con nosotros. Eso no es fácil, su trabajo no es fácil, y decidir confiar en nosotros para decirnos todo lo que nos compartieron no es fácil. Así que se los agradecemos por contestar nuestras llamadas cuando reciben este número, que ¿quién es esta gente? ¿Cómo puede ser? Así que sí, nada más era eso, decir gracias y no sé si alguien más. Bueno, agradecemos que hayan asistido. Les recordamos que pueden escanear el código QR para que puedan tener acceso al resumen de los hallazgos. También se lo podemos mandar por correo a las personas que se registraron, ya tenemos sus correos. Y el video va a estar en YouTube, todo el conversatorio con esta sección de preguntas y respuestas. Así que les invitamos a que puedan pasar a un breve coffee break ahí en el Faro. Muchas gracias por venir.